Hola, buenas noches. Eh, Primero que todo, pues, mi nombre es Carlos Andrés, estudiante de tercer semestre de Psicología de la Uniminuto. En esta ocasión vamos a hablar sobre las afasias. Primero que todo, quisiera dejarles un poco claro qué son las afasias y debemos tener eh, claro este concepto para así mismo poder entender cada una de ellas. Según lo dicen los neuropsicólogos, eh, se da por entendido la afasia a la pérdida o alteración adquirida del lenguaje debido a una lesión cerebral, ya sea en el área Broca, en el área de Wernicke o en cualquier área del cerebro que tenga que ver con la alteración de cualquiera de estos sentidos: lenguaje, audición y habla. En esta ocasión a mí me corresponde hablar sobre la afasia de Wernicke. Wernicke, perdón, es un, fue considerado como el primer autor de la teoría de la neurolingüística. Él fue el que expresó todo lo que tenía que ver con las afasias y pues sacó lo que es la afasia de Wernicke, la cual está básicamente centrada en todo lo que tiene que ver con las imágenes auditivas de las palabras. Esta lesión produce una alteración en la comprensión y un fenómeno es conocido como el fenómeno de la afasia de comprensión sensorial o de Wernicke. Eh, ¿qué, ¿Qué es como tal la afasia de Wernicke? Es una alteración en la comprensión del lenguaje hablado y escrito que no tiene nada que ver con el área Broca, puesto que el área Broca está intacta. Pero dañada el área de Wernicke, el área Broca recibe ciertas afectaciones, toda vez que tienen una conectividad entre sí. Las características principales de, de la afasia de Wernicke eh, podríamos decir que son eh, la pérdida de palabras individuales, la conexión del pensamiento con lo que habla, lo que nosotros normalmente decimos, pensamos y hablamos, entonces lo que pensamos lo expresamos. Básicamente eso es lo que pasa con, con la fascia de Wernicke. Dentro de esas características podríamos dejarlos puntualmente como es que ellos tienen una expresión verbal muy normal y pero sin congruencia. Entonces una comprensión auditiva alterada porque no comprenden lo que uno les dice, el flujo de sus palabras fonéticas y semánticas, una articulación y prosodía normales, o sea, lo que les estaba diciendo es como yo estoy ahorita hablando así normal y fluido, pero ellos no tienen una secuencia como tal. Y su lectura y su escritura normalmente también son afectadas y son alteradas eh, por la misma lesión. Un ejemplo claro que puedo dar de una afasia de Wernicke es, por ejemplo, al preguntarle a un paciente eh, cuáles son sus funciones diarias. Entonces, por ejemplo, yo le pregunto a él, ¿cuál es su función diaria en tu casa? Él me va a contestar de una forma muy parecida a lo siguiente. Malo, hoy quiero comida cuando el techo cae y la... Amigo, sí, no, yo muy bien, pero eh, no sé, como cuando sube, pero entonces la salida con el y la cama, mm, sí, el televisor, em, pero el piso, las escaleras
y, y ok, y no. Algo así sería lo que pasa con un paciente que tiene problemas de alteraciones en el área de Wernicke. En el ámbito clínico, podríamos decir también que otra de las formas de encontrar o de detectar este tipo de afasia es hacer repetir al paciente ciertas palabras. El paciente debemos tener claro que para él siempre va a estar hablando normal, para él no va a ser un dialecto como lo mostraba anteriormente, incongruente, pero sí muy normal para él. Entonces, por ejemplo, eh, podríamos decir que le vamos a decir, a dar un listado de palabras como tal, que por ejemplo él va a leer y las va a leer totalmente diferente a lo que dice. Las está relacionando más que todo es con sus experiencias ya vividas y lo que tiene en su memoria, más no lo que está leyendo ahí. Por ejemplo, si se le dice que está escrito barrio y él dice manque, como si estuviera leyendo y totalmente convencido de lo que está leyendo está bien. Muy seguramente, si le volvemos a hacer leer el texto, va a volver a decir barrio y ya muy seguramente no va a volver a decir barrio, sino va a volver a decir otra palabra sin sentido como zancar o, bueno, no sé, cualquier otra palabra que él asemeje dentro de sus fonemas que tenga y no va a ser igual al anterior. Más básicamente, pues todo eso es lo que tiene que ver con la fascia de Wernicke, perdón, y la otra fascia que me corresponde como tal es la fascia transcortical sensorial. Esta fascia se encuentra en una lesión muy cercana, casi que al lado del área de Wernicke. Esta fascia es característica por serios trastornos de comprensión, por repetición presentativa, lectura y escritas totalmente afectadas. Ellos igualmente tienen un habla muy fluido, pero incongruente también. Entonces, como lo decía al principio, tienen severos trastornos de comprensión. Por ejemplo, entendamos que comprensión es la capacidad de entender cualquier otra, eh, pues entender cualquier tema que nos estén tratando o que nos estén exponiendo a nosotros. Eso como tal es la comprensión. Entonces, pues todas estas personas con una fase sensorial transcortical tienen, como les decía, un habla fluida y una deficiencia en su comprensión. Se les dificulta mucho la denominación de los objetos. Eh, ¿Qué más? Serían muy parecida a la fascia de Wernicke. Entonces, ¿en qué se diferencian básicamente con la de Wernicke? En que ellos, estos pacientes, eh, pueden repetir las palabras, a diferencia de las de Wernicke. Wernicke no repiten palabras, o sea, ellos eh, escuchan y dicen otra cosa totalmente diferente. Es más, tienen un hablado poco pausado, pero eh, son capaces hasta de repetir frases muy largas sin que esto quiera decir que las comprende. Entonces, pues ya para terminar, un ejemplo claro de esta fase eh, sería algo así como eh, yo le digo al paciente, por favor, repíteme, eh, la tarde está un poco oscura, parece ser que va a llover. El paciente contestaría algo como la ta- tarde está oscura, parece llover. Entonces, si podemos notar, es como pausada su habla, pero aún así repite lo mismo que ya se le ha dicho. Bueno, entre otras afasias encontraremos las que mis compañeros a continuación pues expondrán. Muchas gracias, feliz noche.
Los síntomas observados en la fascia sensorial transcortical y la fascia de conducción indican que existe una vía de comunicación entre los mecanismos del habla del lóbulo temporal y los del lóbulo frontal. Es así como vamos a hablar a continuación de la afasia de conducción, que es una fascia que se genera en la región perisilviana posterior superior izquierda y pertenece al lóbulo parietal superior. Realmente esta fascia lo que realmente genera es no permitir decir una palabra realmente de una forma ininterrumpida. Es cuando, por ejemplo, se genera alguna distracción y al momento de decir esa palabra no la puede decir correctamente. El habla es fluido, pero se ve ininterrumpido, y debido a las parafasias fonológicas, se trata de la sustitución de palabras no evocadas por otras, y pues la fonología realmente se trata de cambiar fonológicamente una palabra por realmente otra que pueda parecerse al momento de hablarla o de decirla, algo muy similar pues a la otra palabra. Entonces a continuación daré un ejemplo de una fascia de conducción. Entonces, observe las muchas formas en que el desasosiego, el descontento y la tensión surgen dentro de usted a causa del juicio innecesario, de la resistencia a lo que está haciendo mucha bulla ese camión, 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 que hace mucha bulla el camión afuera. Lo escucho muy fuerte. Siguiendo con la afasia anómica, pues esta lesión que se genera en la parte media y posterior de las circunvalaciones media e inferior izquierda, son lesiones que a los pacientes les genera la necesidad de emplear circunlocuciones, que son literalmente hablar con rodeos, lo que decimos coloquialmente. Cuando una persona quiere decir una palabra eh, realmente acerca de un objeto o de algo, y que lamentablemente para él puede ser difícil decirla por ese trastorno, él utiliza palabras que tengan una característica y que se emplean para buscar la comprensión de lo que realmente se quiere decir. Es así que su pensamiento y la comprensión es correcta, pero al momento de expresar la palabra realmente le es muy complicado. Realmente es un trastorno del habla importante, porque realmente para muchas personas puede ser no comprensible, porque es muy fácil referirnos a cualquier objeto. Así que el siguiente ejemplo mostrará un poco acerca de esta fascia. Entonces, si yo fuera un paciente con un trastorno del lenguaje como una fascia anómica, cuando me pregunten acerca de varios objetos o cosas, yo respondería de una forma diferente. Así que voy a hablar de mi día de hoy. Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día, el día de hoy, el día laboral? Realmente estuve muy bien, disfruté mucho. eh, Cogí hoy algo para llegar aquí a la casa y para también irme al trabajo. Un medio de transporte en el cual pude transportarme de un lugar a otro. Eh, Estuve en mi oficina trabajando. eh, Usé el eh, dispositivo con que podemos comunicarnos, vamos a hablar. Lo tomé y pues generé algunas llamadas a otras partes con el fin de poder solucionar muchos inconvenientes que tenía en la empresa. Eh, Buenas noches a todos, mi nombre es Miguel David Peláez Ramírez
Y bueno, pues ahora hablaré acerca de la afasia transcortical motora, hablaré de la afasia de conducción y la afasia anómica. Recordemos que la afasia es el nombre que recibe las alteraciones o los trastornos del lenguaje generados por lesiones que se generan en nuestros cerebros debido a tumores, accidentes cerebrovasculares, traumas o enfermedades neurodegenerativas que ocasionan siempre baja fluidez verbal, baja comprensión auditiva y el difícil control motor de nuestras acciones cuando realmente pues queremos expresarnos por medio del aula. Queremos también pues recordar que estas lesiones transcorticales, por ejemplo, que es la que hablaremos a continuación, generan una baja fluidez, pero también a veces permite que la persona tenga una repetida frase larga. Y pues también podemos recordar de esta fascia, es que realmente se genera en una realmente parte de nuestro cerebro, de la corteza asociativa anterior y superior al área de Broca. Recordemos que esta afasia transcortical motora también se genera por resultados de lesiones transcorticales en nuestra sustancia blanca y en la región prefrontal y premotora que se halla pues alrededor del opérculo central. Vamos a ver, bueno, realmente es increíble poder conocer este tipo de afasias y en un ejemplo que a continuación realizaré, pues vamos a demostrar un poco cómo identificar este tipo de trastorno del lenguaje. Entonces, si yo fuera un paciente y me preguntaran acerca de un día, como por ejemplo el día de ayer, si tuviera este trastorno, lo diría de esta manera. ¿Qué hiciste ayer, Miguel? Recuerdo que ayer pude estar haciendo no son muchas cosas que pude estar haciendo. Bueno, nos encontramos acá con un paciente que presenta afasia transcortical mixta. Debido a un golpe que sufrió en la moto, estos se llaman traumatismos, esas afasias normalmente son por traumatismos, es la causa más frecuente, ¿no? Aunque son muy poco frecuentes, pero las que son frecuentes son por traumatismos. También se presentan por tumores, por infecciones o por lesiones, ¿no? En este tipo de afasia se ve afectada los territorios de la arteria cerebral media y las arterias cerebrales anterior y posterior. Presenta daño multifocal en los lóbulos frontal y parietal. La comprensión del lenguaje se ven muy alteradas. La verdad, entonces, pues vamos a hacer unos ejercicios con el señor Henry para mirar pues cómo nos encontramos el día de hoy. Listo, entonces, señor Henry, por favor necesito que me lea este párrafo, este que está acá, para mirar cómo está la lectura. El palacio, había, había desaparecido. Bueno, acá como vemos, gracias, acá vemos que pues la verdad la lectura está un poco, es poco fluida y presenta ecolalia, que es cuando repite la última sílaba que está leyendo o también que puede haber escuchado. Entonces este tipo de alteraciones se presentan en esta fase transcortical. Vamos a hacer otro ejercicio donde necesito que por favor me escriba lo siguiente. Escríbame, el niño es grande.
Niño. 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 Grande. Bueno, entonces vemos que acá, digamos que le costó trabajo escribir la frase, se demoró y vemos que casi no comprendió, no lo hizo de forma rápida. Entonces tenemos que seguir con la terapia más intensiva para mejorar este tipo de, sobre todo la comprensión y la escritura, ¿no? Entonces digamos que esa es una de las características principales de la fascia transcortical mixta. Bueno, nos encontramos con un paciente que presenta afasia de Broca. Él sufre una lesión en el parietal izquierdo. La verdad, él no puede pronunciar las palabras de forma clara. La verdad, su lenguaje es nulo. Digamos que se le dificulta repetir las frases o decir de pronto al mostrarle algún símbolo, algún tipo de objeto, de animal, cuál es el nombre. No lo puede decir de forma clara. Vamos a hacer un análisis con el paciente para mirar cómo se encuentra, en qué nivel va la fascia, si ya está muy severa, muy avanzada. Entonces vamos a mirar. ¿Listo, Henry? Le voy a mostrar acá en este caso unos animales, y usted me va a decir el nombre del animal. ¿Listo? ¿Qué ve acá? Con. A ver. Conejo. 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 Muy bien, muy bien. Vamos a ver acá otro animalito. A ver, ¿qué ves acá? ¿Qué ves acá? A ver. Trata de... León. León. Bueno, nomás con estos dos ejercicios vemos que la verdad tiene una fase bastante avanzada porque se le dificulta muchísimo pronunciar unas palabras que son muy cortas. Entonces tenemos que seguir definitivamente con las terapias mucho más extensas para poder ayudarte en este tipo de lesiones, ¿vale? Se te dificultan mucho en el lenguaje, porque esas personas entienden, pueden saber lo que está ahí, pero realmente se les dificulta mucho pronunciar y decir lo que son. Entonces, digamos que eso tiene solución con una terapia bastante extensiva, bastante continua, muy juiciosos. Entonces, tenemos que seguir con nuestras terapias. Bueno, Henry, muchas gracias. Buenas noches, tenemos acá un paciente con afasia global, el señor Henry David Lozada. Entonces, la zona neuroanatómica se encuentra en el cerebro vascular, cisura de Silvio. Esta afasia afecta el pensamiento y el lenguaje. Proviene de una de las áreas del lenguaje. Los pacientes pierden prácticamente toda la función del habla, no pueden leer, no pueden escribir. La afasia global puede estar acompañada en debilidad en el lado derecho de la cara y en algunas extremidades del lado derecho. No en todos los casos, pero en este caso el señor Henry sí presenta este tipo de síntoma. Algunas características es que el lenguaje espontáneo es reducido o ausente. Las lesiones generalmente implican en los lóbulos frontal, parietal y occipital. Vamos a hacerle unas pruebas al señor Henry David
para mirar cómo lo vemos, su mejoría. Entonces, Henry, necesito que por favor acá me señale cuántos años tiene. Es ¿Puede decir el número? Bueno, sí, muy bien. Esa es su edad, lo logró. Listo. Bueno, ¿reconoce estos nombres? Bueno, acá vamos a colocar sí y no. ¿Reconoce estos nombres? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, entonces acá tenemos unos adhesivos donde usted me va a tratar de buscar el nombre y busca el adhesivo correspondiente a ese nombre que está acá y lo coloca al frente. Por lo menos en dos de estos, el que quiera. Muy bien, sí. Y escoja alguno y otro y ya, el que usted quiera. Muy bien, muy bien. Entonces acá picó el corazón y ubicó la cámara. ¿Puede repetir la palabra corazón? ¿Cámara tampoco? Bueno, entonces la verdad tiene una fascia bastante severa, porque como lo pueden notar, casi no comprende de forma inmediata. Lo logra sí, pero pues digamos que tiene que hacer un esfuerzo bastante. Entonces pues toca seguir con una terapia bastante intensiva con el paciente para mejorar esta enfermedad. Gracias.